Buenas, soy Rocío Borrego y voy a hablar sobre las secuelas respiratorias y cardiovasculares tras la infección activa del COVID-19. Antes de comenzar, voy a tenerme unos minutos explicando la fisiopatología básica del COVID-19. Este virus entraba a través de su proteína S, contactando con el transportador CD147, acompañado de la ECA2 de las células, llegando hasta el núcleo, disminuyendo la expresión de la ECA2 y aumentando la acción del interferón 1, aumentando la inflamación, disminuyendo el efecto antiinflamatorio, antifibrótico y oxidativo que todo esto provoca. Las primeras células afectadas son las células de la naso y la orofaringe, que si la respuesta inmune innata es efectiva, produce pacientes asintomáticos, si no así, llega a la parte baja, afectando al alveolo, activando la acción de los macrófagos alveolares, las células dendríticas, el endotelio y los neumocitos tipo 2, disminuyendo la expresión de los neumocitos tipo 2, disminuyendo por tanto la cantidad de surfactantes que estos producen, provocando el colapso alveolar y formando una membrana hialina. Y provoca la fase pulmonar, la neumonía, y también llegamos a la tercera fase, que se empiezan a secretar una serie de citocinas y quimiocinas, provocando una tormenta citocínica en todo el organismo, provocando síndrome de distrés respiratorio, shock séptico, etc. Bueno, en esta diapositiva se explica más detalladamente lo que acabo de comentar. Existe otro efecto, que es el efecto protrombótico, que voy a explicar más adelante en la parte de cardiovascular, ¿vale? Bueno, antes de explicar la secuela en sí, voy a explicar un poco el seguimiento tras la infección activa determinado por la SEPAR. Si la infección activa fue de vías altas, el seguimiento es por nosotros a los 2 o 3 meses de forma telemática con un cuestionario de síntomas más frecuentes, como la tos crónica o el dolor torácico o disnea grado 3 o 4 de la MMRC. Si no tiene ninguno de estos síntomas, no tenemos que hacer seguimiento por nuestra parte. Si tiene síntomas, tenemos que citar al paciente de forma presencial con una radiografía de tórax o pruebas funcionales si están disponibles. Si es todo normal, no hay que hacer más seguimiento. Si es patológico, debemos derivar neumología de zona. Aunque ponga neurología, es neumología, ¿vale? Bueno, en el caso de si la infección activa fue una neumonía, tenemos que determinar si es leve, moderada o grave. Leve no ha requerido ingreso, moderada si ha requerido ingreso o una FIO2 menor del 40%, ingreso no UCI, perdón, y una grave, ingreso UCI y una FIO2 mayor del 40%. Todo este seguimiento es seguimiento por neumología, no por nosotros, y si es leve o moderada es a los 2 o 3 meses, si es grave al mes. En todos se realizan pruebas complementarias. Leve moderada, una radiografía es suficiente. En grave, siempre con TACAR o angiotas según sospecha. Y ya hablamos de la secuela en sí. Las secuelas más frecuentes son las enfermedades intersticiales, que tenemos dos tipos: la neumonía organizativa con o sin fibrina o la no específica tipo inflamatorio. Esta tiene muy buena respuesta a corticoides orales en pauta descendente, con una gran mejoría clínica y radiológica. Y la otra secuela son las fibrosis pulmonares. Todas estas secuelas se ven en el TACAR, ¿vale? En el seguimiento de neumología se realiza un TACAR y todas estas secuelas se ven en el TACAR. Y a medio o largo plazo, en el caso de la fibrosis, hay que realizar unas pruebas funcionales respiratorias, pues estas no tienen buena respuesta a corticoides y pueden derivar en una enfermedad pulmonar intersticial fibrosante progresiva, que se ha visto que tiene empeoramiento de síntomas y disminución de la mortalidad, y digo, aumento de la mortalidad en los pacientes. La otra secuela son las bronquiectasias, que se ha visto que tiene una clínica bronquial persistente con tos crónica y expectoración, junto con disnea. Todo esto hay que realizar un test de tórax para demostrar la bronquiectasia y derivar a neumología de zona. En neumología le hacen una serie de scores de bronquiectasia como el FACI y la BSI y un cultivo microbiano de la expectoración junto con una analítica para descartar otras causas que no sean el COVID. Y por último, la enfermedad vascular pulmonar, como ya he dicho, tiene un efecto protrombótico el COVID, por lo que tenemos que hacer un seguimiento si ha tenido TEP al ingreso o no ha tenido TEP al ingreso. Si ha tenido TEP al ingreso, al primer o a los 3 meses se realiza
un seguimiento por neumología con analítica y radiografía de tórax. Si es todo normal, seguimiento a los 3 meses. Si es patológico y o persistencia de síntomas, se realiza un ecocardio o un angiotac por sospecha de un TEP crónico o una hipertensión pulmonar crónica. Si no ha tenido TEP al ingreso, se realiza una valoración periódica de disnea al esfuerzo. Si es patológico, volvemos al protocolo de antes. Si es normal, seguimiento. Y bueno, por último voy a hablar un poco de las secuelas cardiovasculares, que no es más que el efecto secundario del efecto protrombótico del COVID-19. Las principales secuelas que se han determinado son la miocarditis, la arritmia, la vasculitis y los infartos, y insuficiencia cardíaca provocada por todo lo que acabo de comentar. En el caso de la miocarditis aún no se ha demostrado si es directamente provocado por la infiltración del virus en la célula miocárdica, pues no se han encontrado casos. Sin embargo, en el brote de 2002 sí se encontraron restos víricos en necropsia de pacientes afectos, pero en la actualidad se teoriza que es provocado por la gran vasodilatación y permeabilidad endotelial que provoca el propio virus, junto con el estado hiperinflamatorio y la gran respuesta simpática que provoca la cascada de citocina acompañante. En el caso de arritmia no se tiene muy claro por qué las provoca, pero se teoriza que es por la tormenta de citocinas que provoca la interleuquina 6, por ejemplo, que se ha demostrado que provoca cardiotoxicidad provocando arritmia. En el caso de la vasculitis es por la afectación de la ECA2 que está presente en el endotelio, pericito y macrófagos endoteliales, provocando un estado proinflamatorio, aumentando la actividad plaquetaria junto con microangiopatía y microtrombo, dando lugar a una vasculitis sistémica. Y los infartos hay dos tipos, 1 y 2. El tipo 1 es provocado directamente por el trombo y el tipo 2 por la hipoxia generalizada, disminución de la oferta y aumento de la demanda por la hiperinflamación generalizada junto con la gran estimulación simpática que esto provoca. Existen otras teorías, pero ya te digo que son todas teorías. Determinado no hay nada.